Ok, bueno, comencemos. Entonces, lo primero que tenemos que tomar en cuenta, vemos aquí que es uno que se llama factor común. Estos, estos polinomios, hablamos de polinomios, son aquellos cuyos términos tienen al menos una literal en común. ¿Y qué es una literal? ¿Y qué es un polinomio? Bueno, ahorita haremos un pequeño repaso sobre ello. Bueno, no se preocupen, vamos a esa parte. Ok, veamos. Bueno, continúo. Y ahorita entro a detalle en la explicación. Uno de los factores, dice, se obtiene calculando el máximo común divisor de sus coeficientes. Así como cuando queremos dividir, cuando queremos hacer una división en fracciones algebraicas, queremos sumar, restar, multiplicar fracciones algebraicas, en ocasiones tomamos un mínimo común divisor. En este caso tomaríamos un máximo común. Bueno, ahorita veremos cómo lo podemos hacer. Un máximo común divisor, pero de sus coeficientes. Vean que ahorita ya utilizamos una palabra que se llama literal. Otra palabra dentro de la ecuación que se refiere a coeficientes. ¿Y qué es? Ok, les decía, ahorita vamos a ella. Las literales dice que se acompañarían a este número. Dice que son las literales comunes que aparecen elevadas a la misma potencia que tienen dichas literales. Parece que nos están hablando en chino. Esto habría que verlo con números y con un ejemplo para entenderlo bien. Este coeficiente dice, y estas literales forman el factor común. El otro factor se obtiene dividiendo el polinomio entre el término común. Bueno, vayamos por partes para ver los elementos que nos está indicando. Primero, bueno, pues sabemos que un polinomio es una ecuación con dos o más elementos separados por algún símbolo matemático, como suma y como resta. Aquí tenemos, por ejemplo, en este caso, un binomio, que, bueno, tiene dos elementos. Además de ser binomio, porque tiene dos elementos, pues es conocido también como polinomio, porque decíamos que la definición de polinomio es una ecuación que tiene dos o más elementos. Pueden ser tres, pueden ser cuatro, pueden ser 5, 100, los que sean. Así que, bueno, podemos identificar. Aquí vemos que el 15m al cuadrado que multiplica n al cuadrado menos 20m al cubo por n, pues vemos que 15m al cuadrado por n al cuadrado es un elemento. Y luego a este tiene otro elemento, si le sumamos otro elemento que sería menos 20m al cubo por n, sería el segundo elemento. Por lo tanto, esta ecuación tiene dos elementos. Es un binomio y al mismo tiempo también es un polinomio. Esto recordando un poquito. Y luego, denme un segundo, y luego decíamos en la explicación del párrafo, en este método de factor común, indicábamos que, bueno, hablamos de coeficientes, hablamos de literales, y luego nos decía cierto procedimiento que teníamos que hacer con esos coeficientes y con esos literales para llegar a esta factorización utilizando ese término común. Pero ahorita vamos al procedimiento. De momento, lo que me interesaría mostrarles es precisamente cuáles son esos elementos que vamos a tomar en cuenta dentro de la ecuación. Bueno, hablamos de coeficientes. Los coeficientes son los números que acompañan a las variables o también a estas variables las conocemos como literales. Por ejemplo, en este caso, podemos darnos cuenta que en este binomio o polinomio también, como lo conocemos, tenemos al elemento 1 que es 15m al cuadrado por n al cuadrado, aquí identificamos como coeficiente el 15. En el segundo elemento, que es 20m al cubo por n, bueno, menos, perdón, omití el signo, menos 20 por m al cubo por n, identificamos al 20 como coeficiente también. Vean que este número, este coeficiente, está multiplicando a sus literales o a sus variables, si queremos llamarle así. Bueno, ya decíamos de las literales, pues son todas aquellas variables que contiene cada elemento. Por ejemplo, en el elemento 1 tenemos la m, esa es una literal. La n también. En el elemento 2 tenemos la m y la n, que también son sus literales o sus variables. Y finalmente, podemos identificar las potencias. Vean que cada literal tiene su potencia. La m está elevado al cuadrado, la n igual, la m del segundo elemento está elevado al cubo, y la n, que no vemos su exponente porque sabemos que en matemáticas, cuando una literal, cuando una letra, vamos a llamarle letra, cuando una letra no tiene ningún exponente, sabemos que está elevado a la 1. Por lo tanto, sí tienen su exponente, aunque no lo hayamos escrito porque no se acostumbra. Así que, bueno, identificamos que la n estaría elevado a la 1. También tiene su potencia. Y entonces, eso lo tenemos que tomar en cuenta
porque de eso nos va a estar hablando el desarrollo de las factorizaciones. Es importante porque si no nos podemos confundir. Luego parece que nos están hablando en chino. De hecho, ahorita que les leía el procedimiento para factorizar con este factor común, pues como que no se entendía nada, ¿no? Como que si decía uno, bueno, ¿y qué cosa? ¿De qué me está hablando? Está utilizando el lenguaje algebraico. Todo esto es parte del lenguaje algebraico, era lo que les comentaba al inicio de la sesión. Es importante para dominar las matemáticas, para que no se nos quiebre la cabeza y no se nos hagan tan difíciles, acostumbrarnos a este lenguaje. Una vez que lo hemos dominado, van a ver que se les va a hacer más fácil y más práctico su desarrollo. Ya nada más es seguir el procedimiento, hay que aprenderlo. Ok, entonces déjenme quitar esta parte y vayamos a la siguiente diapositiva. Veamos un caso práctico para poder entender de qué se trata esta parte. Tenemos un ejemplo. Nos pide factorizar el polinomio, que vean que es un binomio, que es el que hemos revisado, el 15m al cuadrado por n al cuadrado, que es restado por el segundo elemento del polinomio, que es m al cubo por n. La solución dice que el polinomio tiene como literales comunes a la m y a la n. Recuerden que las literales son las variables, son las letras. Por lo tanto, este método nos indicaba que tenemos que identificar las literales que tiene en común el polinomio. Y vemos que, por ejemplo, el primer elemento tiene literales m y n, y el segundo elemento tiene como literales también m y n. No nos fijamos en el exponente. Tampoco nos fijamos en su exponente. De momento no nos interesa ni su exponente ni su coeficiente. Nos interesa la literal. Son comunes, es decir, hay m's y hay m's, hay a's y hay a's, hay b's y hay b's, hay c's y hay c's. Es lo que primero nos interesa, identificar las que son comunes. Vemos que, bueno, pues tiene en común la m, el primer elemento, y el segundo elemento también tiene en común a la n. Así que esos son las literales comunes. Ya que tenemos eso, nos indica que el coeficiente, recuerden que son los números, el coeficiente del término común es el mínimo común divisor del 15, el primer coeficiente fue el 15 del primer elemento, y el segundo coeficiente del segundo elemento fue 20. Y vean que no nos importa el signo de momento. 20 es negativo, pero vean que nada más tomé el 20. 15 es positivo, bueno, tampoco me importó, tomé el 15 sin considerar el signo. Así que tenemos esa separación de 15,20 y el mínimo común múltiplo de 15 y 20 es 5. ¿Y cómo determiné el mínimo común divisor? El máximo, perdón, el máximo común divisor, ahorita lo vamos a ver. Y luego nos dice que las literales, las variables, las literales del término común son m cuadrada y n. Vean que aquí se escogieron m cuadrada y n solita, ya que son las potencias de menor grado. Esa es parte del procedimiento. Ya que identificamos los términos comunes, ya vimos que tiene términos comunes, y luego tomamos sus coeficientes, y de esos dos coeficientes, si fueran tres, por ejemplo, si fueran tres elementos del polinomio, tomamos los tres. Si fueran cuatro elementos del polinomio, tomamos todos los coeficientes de cada elemento. En este caso fueron solamente dos elementos, por eso tomamos 15 y 20. Si hubieran sido tres, hubiéramos tomado pues el coeficiente del tercer elemento y así sucesivamente. Bueno, en este caso, pues bueno, fue lo que hicimos. Tomamos esos coeficientes 15 y 20, ya determinamos el mínimo común divisor, que ahorita vemos cómo lo hacemos, y luego el siguiente procedimiento es de las literales, escoger esas que están en común. Ya vimos que m y n son las literales en común. Ahora nos falta escoger las que tienen menor potencia, porque va a haber unas con potencia 3, unas con potencia 2 y otras con potencia 1. Voy a escoger la m que tiene el exponente más pequeñito, y de la n voy a escoger la que tiene el exponente más pequeñito. En nuestra ecuación original, vean que la m, hay una m al cubo y una m al cuadrado. Por lo tanto, voy a escoger la más pequeña. En este caso, pues es la m al cuadrado. Y en n tenemos n al cuadrado y n a la una potencia. Entonces, escojo esa, la de la una potencia, porque es la más pequeña. Ok, ya lo identifiqué, que son las potencias de menor grado que aparecen en el polinomio. Así, el término común, por lo tanto, tomo a ese mínimo común divisor, que es el 5, y le voy a añadir, por así decirlo, esas literales con el exponente más pequeño, que en nuestro caso fue m al cuadrado por n. Es más, ahora sí, déjenme explicar un poquito más esta parte.
Bueno, pues partíamos de este polinomio. Y luego, ¿cómo determinamos el máximo común divisor? El máximo común divisor se determina con el procedimiento que ustedes ven del lado derecho. Este es un ejemplo más completo. Vean que aquí hay 3 elementos. En nuestro ejemplo solamente teníamos 2 coeficientes, que era el 15 y el 20. En el ejemplo del lado derecho vemos que hay 3 coeficientes, el 72, el 108 y el 60. Les decía que da lo mismo. Si tengo 3, si tengo 5, si tengo 100, el procedimiento sigue siendo exactamente igual. Que no nos sorprenda, en ocasiones puede que nos parezca muy complejo. Bueno, el procedimiento puede ser más laborioso, eso sí, porque tengo que hacer más pasos, ¿no? O tengo que repetir varios pasos para varios elementos, pero en realidad sigue siendo el mismo, sean 2 o sean 100. Bueno, primero déjenme explicarles el de la derecha. Vean que nos dice que vamos a descomponer en factores primos los números. Así que tomo 72 y luego le pongo una línea a la derecha. Luego tomo 108 de forma separada y le pongo una línea a la derecha. Luego tomo el tercer coeficiente, que es 60, y le coloco una línea a la derecha. Y luego, vean que voy a ir de menor a mayor. Voy a tratar de dividir ese coeficiente, por ejemplo, 72. Voy a ver si se puede dividir entre 2. Voy a utilizar los números más pequeños. Obviamente sé que se puede dividir entre 1. 72 entre 1 es igual a 72. Todo número se puede dividir entre unidad. Es una regla matemática. Por eso el 1 lo omitimos. Seguimos con el 2. Vamos a tratar de dividirlo entre 2. Entonces, bueno, 72 sabemos que sí se puede dividir entre 2. Por lo tanto, vean que a 72, después de la línea derecha le pongo el 2, que es el número con el cual lo voy a querer dividir, y el resultado lo pongo abajito del 72, que sería 36. 72 entre 2 es igual a 36. 36 ¿se puede dividir entre 2? Ah, pues me doy cuenta que sí. Entonces le pongo un 2 del lado derecho del 36, que quiere decir que el 36 va a ser dividido entre ese 2. Y luego pongo el resultado en la parte de abajo, que es 18. ¿18 se puede dividir entre 2? Bueno, pues que sí. Así que le pongo el 2 del lado derecho y luego coloco el 9 en la parte de abajo, como resultado de esa división. Y luego, ¿9 se puede dividir entre 2? No, ya no se puede. No da un número entero, da un número fraccionario. No podemos tener números fraccionarios, tenemos números enteros. Por lo tanto, no se puede dividir entre 2. Sigo con el siguiente número. ¿Se puede dividir entre 3? Ah, pues sí, sí se puede. 9 entre 3, así que pongo el 3 del lado derecho y abajito pongo ese resultado. 9 entre 3 es igual a 3. Y luego 3 se puede dividir entre 3, la respuesta pues es sí, sí se puede. Y entonces pongo el 3 del lado derecho y 3 divido entre 3 y me queda 1. Y vean cómo al final me queda la unidad. Ahí quiere decir que ya terminé. Ya acabé de hacer el procedimiento para el coeficiente, el primer coeficiente, que fue 72. Lo mismo hago para 108 y para 60. Vean que en 108 empiezo igual. Trato de dividirlo entre 2. Veo que sí se puede. Y el resultado es 54. 54 veo que se puede dividir entre 2 y el resultado es 27. 27 veo que no se puede dividir entre 2. Pruebo con 3. Ah, sí se puede. Veo que 3 por 9 es 27, así que 27 entre 3 es igual a 9. 9 sé que se puede dividir entre 3, coloco el 3 y el resultado lo pongo abajo. 3 sé que se puede dividir entre 3 y el resultado es 1. Y ya acabé de terminar el procedimiento de 108. Voy con 60. Igual, 60 se puede dividir entre 2, así que lo coloco, es 30. 30 entre 2 es 15. 15 ya no se puede dividir entre 2. Voy con el siguiente número que es 3. Sí se puede y el resultado es 5. 5 no se puede dividir entre 3. No se puede dividir entre 4. Y el único número que lo puede dividir es su mismo número, es 5. Por lo tanto, coloco 5. 5 entre 5 es igual a 1. Y con eso terminé. Ya tengo todos los números con los cuales se pudo dividir 72. 2, 2, 2, 3, 3, con los cuales se pudo dividir 108, 2, 2, 3, 3, 3, 60, 2, 2, 3, 5. Esos son mis resultados, por eso los separé de esta forma, porque los necesito de esta manera. Por lo tanto, podemos decir que 72 es igual al 2 multiplicado 3 veces por sí mismo. Esto quiere decir, en términos matemáticos, que es 2 al cubo, porque 2 al cubo, la potencia 3, nos indica cuántas veces se multiplica ese número por sí mismo. Por lo tanto, 2 por 2 por 2 es igual a 2 al cubo. Y me dice que este resultado lo tendría que multiplicar por el siguiente, 3. En este caso nos salieron 2, 3. Por lo tanto, sería 3 al cubo. Y ya tengo la igualdad de 72. Eso fue lo que resultó de hacer ese procedimiento. Luego voy con 108. Ven, aquí tuvimos 2, 2, o sea, 2 al cubo.
y luego tuvimos 3, 3, es decir, 3 al cubo. No, perdón, 2 al cuadrado, había dicho al cubo, perdón, es 2 al cuadrado y luego 3 al cubo. Así que sabemos que 108 es igual a 2 al cubo, que multiplica a 3 al cubo. Luego, lo mismo con 60. Nos dio como resultado 2, 2. Ahora sí, pues igual que en el caso anterior, sería 2 al cuadrado. Tuvimos un 3, que sería 3 a la 1. Vea que ya no escribimos la potencia 1, porque como decíamos, sabemos que existe, pero no se utiliza. Y luego tenemos el 5, que también pues fue solamente 1, y pues igual, lo dejamos solito. Y luego, ¿qué pasa? Ya que hicimos todo esto, ya casi terminamos. El siguiente paso dice que el 2 y el 3 son los comunes. Por lo tanto, los tomamos elevados al menor exponente. Vean que los elementos en común que hubo en los tres coeficientes, 72, 108 y 60, en 72 hubo 2 y 3, en 108 hubo 2 y 3, en 60 hubo 2, 3 y 5. 5 no fue común. Fue el único que solamente tuvo en 60, perdón. No estuvo en 108 y no estuvo en 72, por lo tanto, no es un término común. Entonces, este lo excluimos, el 5 no nos sirve. Los que sí nos sirven, porque son comunes en todos los resultados, es el 2 y es el 3. Por eso, tomamos ese 2 y 3 y vamos a tomar el 2 y 3, el que tenga menor exponente. Vemos que 2 hay 1 al cubo, hay 2, hay 1 al cuadrado, hay otro 2 elevado al cubo, al cuadrado, perdón. Por lo tanto, el de cubo lo descartamos porque es el exponente más grande y el exponente más pequeño pues es el cuadrado. Así que tomo ese. Y luego voy con el 3, que fue el otro término en común. Hay un 3 al cubo, hay un 3 al cuadrado y hay un 3 elevado a la 1. Como buscamos el menor, la potencia menor, tomo ese, el 3 elevado a la 1. Y la expresión que me queda es esta. 2 al cuadrado y 3 a la 1, que no lo escribimos, pero bueno, ahí está. Por tanto, el máximo común divisor de 72, 108 y 60 es igual a 2 al cubo por 3. Si esto hacemos la operación, sabemos que 2 al cuadrado, dije 2 al cubo, no sé por qué estoy diciendo al cubo cuando es al cuadrado. Bueno, 2 al cuadrado sabemos que 2 se multiplica 2 veces, así que 2 por 2 sería 4, por 3 sería igual a 12. Por lo tanto, en este caso, el máximo común divisor es 12. Es el mayor número que divide tanto a 72 como a 108 como a 60. ¿Qué les parece el procedimiento complicado? Coméntenme si no tienen duda en esta parte. ¿Todo bien? Ok, recuerden que cualquier duda, hay una manita levantada. Adelante, Guillermo. Disculpe, todos los documentos que ahorita nos está enseñando se quedan, ¿no? O sea, se quedan en la plataforma, Ah, ¿o esta no? se va a quedar grabada. Este material, digamos que es un material adicional al que trae la presentación, pero este lo van a incluir, lo van a encontrar ya grabado mañana temprano. Bueno, voy a ver si al ratito, antes de que me duerma, voy a entrar a la plataforma a ver si ya está lista la grabación. Si ya está lista, luego se las comparto en la sección anuncios. Y si no, mañana tempranito se las mando por mensaje y también por la sección anuncios para que todos tengan la grabación y puedan tener completo todo el desarrollo de la explicación que vamos viendo. Ah, ok, vale. Gracias. Ok, perfecto. Bueno, esa es la explicación en general. ¿Cómo se puede hacer? Se parece compleja, ¿no? Pero vean que más bien es un poco laboriosa lo que les decía en matemáticas. Hay que ir paso a paso, el mismo procedimiento. Y con un poquito de paciencia vamos a ir llegando a los resultados, pero en realidad no es complicada. Veamos para el caso que nos ocupa, el que estábamos revisando, el que teníamos solamente dos coeficientes, un 15 y un 20. Queremos conocer el máximo común divisor de estos dos. Pues seguimos exactamente el mismo procedimiento. Ponemos el 15 de un lado, le ponemos una línea, ponemos el 20 del otro lado, le ponemos una línea y tratamos de empezar a dividir entre dos. Vemos que 15 no se puede dividir entre dos. Bueno, no da un número entero el resultado, el residuo. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es ir con el siguiente número. ¿Se puede dividir entre 3? Ah, sabemos que sí. Por lo tanto, le pongo el 3 y el resultado de 15 entre 3 es 5. ¿5 se puede dividir entre 3? No. ¿Entre 4? No. Marisela comenta, ¿a qué se refiere con máximo común divisor? Vamos a buscar, esta es parte del procedimiento.
vamos a buscar un número. Vean, aquí se ve en la parte final del caso. Vean el caso derecho que está un poquito en gris. En la parte final, cuando encontramos que el máximo común divisor era 12, de esos tres coeficientes, 72, 108 y 60, ¿y ese 12 qué es? Bueno, ya dijimos que es el máximo común divisor, pero ¿qué es? Bueno, lo que quiere decir es que 12 es el mayor número o el número mayor que divide tanto a 72, divide a 108 y divide a 60. No hay un número más grande que pueda dividir a esos tres números. No puede haber un 14, un 20, un 18, no. 12 es el número mayor, es el máximo común divisor. Puede haber otro número que sea menor a 12. Por ejemplo, 72 puede ser dividido entre 2, 108 puede ser dividido entre 2 y 60 puede ser dividido entre 2. Es un término común que también divide a esos tres coeficientes, pero no es el máximo. El máximo no es el 2, es el 12. No sé si queda clara esta parte. Ok, perfecto. Interesante, ¿no les parece? Es parte del procedimiento. Bueno, ok, déjame regresar al caso. Fernanda comenta, el mínimo común divisor sería 5. Yo diría que sería 2, porque 72 se puede dividir entre 2, 108 se puede dividir entre 2 y 60 entre 2. Habría que hacer el procedimiento, porque también hay un procedimiento para ello, pero en mi opinión sería 5. Les digo, habría que comprobarlo, pero es casi seguro que sí. ¿De acuerdo? Ok, pero no nos interesa el mínimo, ahorita nos interesa el máximo. ¿De acuerdo? ¿Todo bien? Vamos entonces a regresar al caso. Decíamos que estábamos con el 15. Veíamos que 15 no se puede dividir entre 2. Vamos, no nos daría el resultado número entero. Por lo tanto, tomamos el siguiente que es 3. Ya vimos que sí se pudo. 15 entre 3, ponemos el 5 como resultado en la parte de abajo. Y luego el 5 lo trataríamos de dividir entre 3. No se puede. Entre 4 no se puede. Entre 5 sí se puede. Por lo tanto, colocamos el 5 y hacemos la división. 5 entre 5 es igual a 1. Ya ahí concluye. Luego hacemos lo mismo con 20. Empezamos con el 2. ¿Se puede dividir entre 2? Sí. Entonces 20 entre 2 igual a 10. 10 se puede dividir entre 2, sabemos que sí, ponemos el 2 enseguida y hacemos la división. 10 entre 2 igual a 5. 5, pues ya sabemos que no se puede dividir entre 2, ni entre 3, ni entre 4, pero entre 5 sí. Así que colocamos el 5 y hacemos la división. 5 entre 5 igual a 1. Una vez que tenemos entonces estos resultados, pues hacemos algo parecido a lo que habíamos visto aquí. Aquí vean que solamente hubo un 3, así que sería 3 a la 1. Y tenemos un 5, sería 5 a la 1. Y del otro lado tuvimos 2, así que podríamos decir que es 2 al cuadrado, o 2 por 2, si queremos verlo así. Y tuvimos un solo 5. Nos quedaría, por lo tanto, que 15 es igual a 3 por 5 y 20 es igual a 2 al cuadrado por 5. Lo podemos comprobar. Bueno, 3 por 5, por ejemplo, en el primer término, en el primer coeficiente, 3 por 5 es igual a 15, así que es correcto. Y en el segundo, vemos que 2 al cuadrado, 2 por 2 es 4, y 4 por 5 es 20. Por lo tanto, es lo bueno de matemáticas, que siempre podemos ir comprobando. Sabemos que es correcto. Entonces, ¿qué era el paso que seguía? Ya que hice esta comprobación, pues veíamos que, vamos a regresar al caso del lado derecho. En el caso del lado derecho decíamos que el 2 y el 3 son los términos comunes. En estos casos, vean que del desarrollo que hicimos, el 3 no es un término común en el coeficiente de 20. Vean que ahí no aparece, aparece un 2, aparece un 5, pero no aparece 3. El 5 aparece en el coeficiente 15 y en el coeficiente 20, en su desarrollo, sí apareció el 5. Por lo tanto, el término común que tenemos es 5. Y eso quiere decir que 5 es el único término común y por lo tanto 5 es el máximo común divisor tanto de 15 como de 20. Coménteme si están de acuerdo en esta parte o si tienen alguna duda. Ok, perfecto. ¿Recordaban cómo determinar el máximo común divisor? Esto seguro lo habríamos visto en otra materia, en otro curso, tal vez en la prepa, es muy probable, o hasta en la secundaria, ¿no? Igual y luego recordar, dicen que recordar es volver a vivir, no está de más, ¿no? Volver a recordar para saber exactamente qué es lo que estamos buscando y cómo lo vamos desarrollando. Así que bueno,
Por cierto, algo muy importante, en matemáticas, recuerden que el lenguaje algebraico importa, e importa mucho. Es como en la redacción que les comentaba hace un ratito, ¿no? Que cuidar la redacción y la ortografía es importante porque pues, le puede cambiar el sentido a todo lo que queremos decir. Hagan de cuenta que aquí es algo parecido en matemáticas. El lenguaje algebraico, que si no utilizamos correctamente sus términos, pues igual y le cambiamos el sentido por completo al procedimiento y con ello le cambiamos el sentido completo a los resultados y obviamente pues puede que nos salga mal todo. Bueno, o parte de... Es que en matemáticas si fallas en algo, ya no llegaste al resultado. En ocasiones el error puede ser muy pequeñito y el resultado pues puede haberse afectado bastante. Pero bueno, hagan de cuenta, vean lo parecido que esto resulta con la redacción, cuando desarrollamos un texto. Aquí hablamos de matemáticas. Bueno, regresando al lenguaje, comentaba, aquí les pongo una notita. Término no común no es igual a término semejante. En matemáticas ocupamos mucho la frase términos semejantes. Ah, mira, sí podemos hacer la suma y la resta de términos semejantes, pero aquí hablamos de términos comunes. Y términos comunes, pues decimos que no es lo mismo, porque términos semejantes, todos los términos que tienen igual literal, es decir, letras, e iguales exponentes. Es decir, yo solamente puedo sumar o restar, por ejemplo, un elemento que tiene la misma literal, por ejemplo, uno tiene A y el otro tiene A, y uno tiene A cuadrada y el otro tiene A cuadrada. Solamente puedo hacer operaciones cuando los términos son semejantes. Es ese caso. En este caso no nos importa. Lo que nos importa es que tenga términos comunes, que tenga A y A. No importa su exponente. Si uno está elevado a la 2, si otro está elevado a la 8, o a la 3, o a la 1, no interesa. Podemos hacer la operación para determinar este máximo común divisor. Y en el caso de términos semejantes, pues sí es necesario que no solamente la literal sea igual, sino que su exponente también lo sea, para que podamos sumarlos o restarlos, para que se pueda desarrollar esa operación en matemáticas. Ok, bueno, pues nada más es una notita para que no nos vayamos a confundir en un momento determinado. Y bueno, pues aquí vemos un poquito más de su desarrollo. Déjenme ampliarlo. Entonces, vemos aquí el caso, ya lo replanteamos, aquí está aquí menos 15 m al cuadrado por n al cuadrado, que digo, sí, por n al cuadrado, que resta al segundo elemento que es 20 por m al cubo por n. Lo que veíamos que hicimos durante este procedimiento, pues identificamos las potencias. Bueno, esto fue ya casi al final. El mínimo común divisor, el máximo, ya me quedé con la palabra de mínimo, el máximo común divisor dijimos que fue 5, ya vimos cómo lo obtuvimos, ya lo identificamos, y por lo tanto ven que ya tenemos el primer resultado. Luego identificamos las letras o literales que tienen en común, los términos en comunes, que ya vimos que el primer elemento pues tiene M y N, y el segundo tiene M y N, así que las dos tienen en común, comparten la M y comparten la N, así que las identificamos. El siguiente paso fue escoger de esos términos en común las de menor exponente. M hay una al cubo y hay una al cuadrado, así que tomo la más pequeñita, M al cuadrado. Ya hago lo mismo con N, busco N, N hay una N al cuadrado y hay otra N a la 1, así que tomo la más pequeñita, tomo la N a la 1 y ya está, ya tengo lo que yo quería. Entonces el 5M al cuadrado por N. Y luego tenemos esto, dividiendo 15M por N 15m al cuadrado por n al cuadrado menos 20m al cubo por n, entre el resultado del término común que obtuvimos, da como resultado 3n menos 4m. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo hacemos esa división? Por lo tanto, ahorita vamos a esa división. Por lo tanto, decimos que la ecuación original de 15m al cuadrado n al cuadrado menos 20m al cubo por n es igual a 5m, el resultado que obtuvimos, 5m al cuadrado por n, que multiplica al resultado de la división que todavía no he explicado, que sería 3n menos 4m. Sería esa igualdad. Vean cómo ya se factorizó. La ecuación original era 15m al cuadrado por n al cuadrado menos 20m al cubo por n es igual, y el resultado de la factorización fuese 5m al cuadrado por n, que multiplica a 3n menos 4m. Y ahora sí, ¿de dónde y cómo obtuvimos ese 3n menos 4m? Decíamos que por procedimiento lo que se tiene que hacer es que la ecuación original, la de 15m al cuadrado n al cuadrado menos 20m cubo por n,
esa ecuación original, la tenemos que dividir por el término común que encontramos, por el 5m al cuadrado por n. ¿Y cómo hacemos esa división? Pues no se preocupen, en matemáticas podemos ir separando los elementos e ir haciéndola paulatinamente. Como toda la primera ecuación va a ser dividida por ese 5m al cuadrado n, toda, entonces lo que puedo hacer es ir haciendo la división elemento por elemento para que sea más práctico y más fácil. Por ejemplo, primero tomo al coeficiente que es 15 y lo voy a dividir entre 5. Voy a separar esta división, lo puedo hacer sin problema. Puedo separarlo 15 entre 5 y lo que hago, bueno, muy sencillo, ¿no? 15 entre 5 es igual a 3. Y luego lo hago lo demás con sus literales. Tomo m al cuadrado y luego lo voy a dividir entre m al cuadrado. M al cuadrado, entonces, recuerden que las reglas de los exponentes, cuando se dividen, un exponente divide a otro, estos exponentes se restan. Se toma el del numerador y se le resta el denominador. Ese es por procedimiento. Por lo tanto, m entre m es igual a 1 y sus exponentes 2 menos 2, pues es igual a 0. Por lo tanto, esto en términos matemáticos, cuando un número se divide por sí mismo, es decir, 5 entre 5, 1 entre 1, 10 entre 10, 100 entre 100, pues es igual a 1. Digamos que es una regla matemática. Así que ese sería el resultado de dividir cualquier número, cualquier literal, cualquier coeficiente por su mismo número. Así que pues ya vimos este resultado. Luego tomamos la n al cuadrado del primer elemento y n solita, n a la 1. Hacemos la división, n al cuadrado entre n. Sabemos que n entre n pues es igual a n y los exponentes se restan, ya lo habíamos comentado. Tomamos el exponente del numerador que es al cuadrado, o sea 2, y el del denominador que es 1, que no se escribe, pero ahí está, y entonces ponemos 2 menos 1 es igual a 1. Por lo tanto, es el exponente 1 que no se escribe, y colocamos la n sin exponente, aunque sabemos que ahí está un 1 que no lo escribimos, que fue el resultado de 2 menos 1. Y ya que tenemos el coeficiente que fue 3, y tenemos el resultado de la división de sus literales que fue n, las juntamos. Ahora sí las juntamos y el primer resultado de 15m al cuadrado, n al cuadrado entre 5m al cuadrado por n, esa división nos da como resultado 3n. Ahora nos falta hacer lo mismo con el segundo elemento, que es menos 20m al cubo por n, que va a ser dividido entre 5m al cuadrado por n. Hacemos exactamente lo mismo que hicimos en el paso anterior, pero con los diferentes números que tenemos en este caso. Así que vamos a dividir primero los coeficientes, que sería menos 20 entre 5. Recuerden la ley de los signos, más entre menos, los signos distintos, tanto en la multiplicación como en la división, el resultado es negativo. Signos iguales, el resultado es positivo. Es decir, si yo divido menos entre menos, el resultado va a ser más. Si yo divido más entre más, el resultado va a ser más. Y cuando los signos son diferentes, ya sea que los divida o multiplique, va a ser el resultado negativo. Menos por más igual a menos, o más por menos igual a menos. O en división, más entre menos igual a menos. Menos entre más igual a menos. Signos distintos, negativo. Signos iguales, signos diferentes, negativo. Signos iguales, resultado positivo. Bueno, aquí encontramos ese caso. Vemos que hay un signo negativo en el numerador y en el denominador es positivo, por lo tanto sabemos que es negativo esa división. Y dividimos los signos, así que es menos. Y luego 20 entre 5 es igual a 4. Ya tenemos el primer resultado. Luego vamos con sus literales. Tomamos a m. M pues será m al cubo, que va a ser dividida entre m al cuadrado. Sabemos, como habíamos comentado, que en división de potencias se restan. Así que lo colocamos m al cubo entre m al cuadrado es igual a m, y luego sus potencias, 3 que resta a 2. Y por lo tanto, 3 menos 2 igual a 1. Vean que otra vez no la colocamos. Solo colocamos a la m solita, sin su potencia 1, porque ya hemos dicho que no se escribe. Y finalmente nos falta lo mismo hacer con la n. Y comentamos que cualquier número dividido entre sí mismo es igual a 1. Por lo tanto, n entre n es igual a 1. Y como resultado final, juntamos todos los términos, ponemos menos 4, luego la m que multiplica menos 4, y vean que el 1 no lo colocamos. ¿Por qué? Igual, por cierto, en el procedimiento anterior,
Tomé 3, pero me salté el 1 y luego tomé a n. No tomé al 1. ¿Alguien sabe por qué no tomé al 1? El procedimiento me obligaba a tomar el 1 y yo debía haber puesto 3 por 1 por n. Y en el segundo caso, el procedimiento me decía que yo tenía que poner menos 4 por m por 1. ¿Por qué no los puse? ¿Alguien se da cuenta por qué? Adelante, Mónica. No sé si está en lo correcto, pero es porque no son los exponentes los que se están restando. Están dando igual a cero los exponentes. Sí, era parte de la explicación, ¿no? 2 menos 2 igual a 0, o en el otro caso 1 menos 1 igual a 0. Pero más allá de eso, ya cuando vimos que el resultado nos dio 1 en los dos lados, ¿por qué no se pone el 1? Se debería de colocar, ¿no? Pero ¿por qué no? Porque si se dan cuenta, ese 1 va a multiplicar. Por ejemplo, si yo pongo 3 y luego pongo el 1, o sea, 3 por 1, pues puedo hacer de una vez. Recuerden que en matemáticas, pues siempre colocamos ya el resultado. No tiene caso que yo coloque 3 por 1 si puedo hacer la multiplicación. Por lo tanto, hago la multiplicación. 3 por 1 es igual a 3. De hecho, sí lo incluí, pero incluí su resultado de multiplicar 3 por 1. Ya coloqué el 3 y luego ya coloqué la n. Porque n, pues bueno, multiplicado por 3, pues es 3n. Y del otro lado pasó algo parecido, puse menos 4, luego puse la m, y luego la m multiplicaba al 1. M por 1, pues es m. Y por lo tanto, pues coloqué solamente el resultado, menos 4m. Y normalmente, como sabemos que esto se está multiplicando, pues se omite. Como el exponente 1, cuando lo omitimos, no es que lo omitamos, sino que sabemos que ahí está, pero no tiene caso colocarlo. Igual aquí tampoco tendría caso colocar el 1, porque finalmente, si reducimos la expresión, 3 por 1 es 3 y m por 1 es m. Por lo tanto, por eso no se coloca, o más bien se coloca ya el resultado final. No sé si esta parte queda clara. Oh, ok, perfecto. Bueno, pues este fue ya el desarrollo más detallado y con ello ya pudimos encontrar la factorización. El primer término, ya decíamos, de la primera ecuación, el primer polinomio o binomio, 15m al cuadrado por n al cuadrado menos 20m al cubo por n, ya vimos que es igual al primer resultado que obtuvimos, que fue el término común de 5m al cuadrado por n, y luego el resultado de la división, que este va a multiplicar al anterior, que ya vimos que fue 3n menos 4m. Y así queda factorizado el primer polinomio. Tengo un comentario de Luis, no me queda claro por qué en cada punto se conserva en la m y en otro la n. Marisela comenta, y si los exponentes de la división son negativos, igual se restan. En los exponentes, cuando dividimos, bueno, déjenme primero, voy con la pregunta de su compañero Luis. Dice, no me queda claro por qué en cada punto se conserva en la m y en el otro. Ok, ya. Antes de este segundo paso, ¿verdad? En el paso anterior, cuando determinamos el 5m al cuadrado n, decíamos, ese es el procedimiento. Recuerden que para cada tipo de procedimiento, o para cada tipo de factorización, quiero decir, hay un procedimiento a seguir. Y el procedimiento, pues, es el que estamos siguiendo. Nos dice, mira, de los términos, identifica los términos comunes. Es un paso que tenemos que seguir. Recuerden que en ocasiones vamos a tener términos que son comunes y en otros no. Imaginen que hubiera un tercer elemento que aparte del menos 15m al cuadrado, 2n al cuadrado, menos, el segundo elemento sería ese, menos 20m al cubo por n, hubiera un tercero, que hubiera uno que dijera, ahora, más, no sé, 8m, m, así solita, y por b de burro. La b sale sobrando. Por ejemplo, ¿no? La m sigue conservando un término en común y la b de burro, pues esa b sale sobrando. Bueno, el procedimiento dice, no le hagas caso a esa b. Concéntrate en los términos comunes. Si los tres términos tienen en común la m y la n, el tercero ya no, porque solamente tenía la m, no tenía la n. En cambio, tenía una b. Por lo tanto, la n ya no sería término común, porque no está en los tres, solamente estaría en dos. El único término común que tendría en ese supuesto sería la m.
porque los tres tendrían la M. Y así seguiríamos el procedimiento. Después, ya que encontraste los términos comunes, ocupa el que tenga menor exponente por procedimiento. Ya que lo tenemos, ese resultado pues es este término en común. Ya lo obtuvimos, previamente habíamos determinado el máximo común divisor, que en este caso fue el 5, ya le añadimos ese término o términos comunes que tienen menor exponente, luego este va a dividir a la ecuación original, es el siguiente paso en nuestro procedimiento, que fue lo que hicimos aquí del lado derecho. Llegamos a ese resultado, y ese resultado va a ser el que va a multiplicar al primero, al del término común, y ese es el número factorizado. No sé si queda clara esta parte, digamos que hice como una recapitulación del procedimiento, pero lo que tenemos que tener muy presente es que es por procedimiento. Es como en matemáticas se ha definido resolver o factorizar este tipo de ecuaciones. Ok, coménteme si no hay dudas, mientras comento la duda de su compañera Maricela. Dice, ¿y si los exponentes en la división son negativos? No, recuerda, por supuesto, de igual forma se restan, sí, claro. Es más, déjame ver, voy a utilizar, ya que tengo aquí Excel, de un segundo. Como no puedo poner notitas en Excel como yo quisiera, voy a ocupar estos cuadritos para ir poniendo mis anotaciones. Comenta su compañera que recuerden que en la división los exponentes se restan. Por ejemplo, habíamos dicho que, no sé, 10, por ejemplo, que está elevado a la 2, y este 10 está dividido. Bueno, es el problema en matemáticas, ¿no? Que lo que comentaban algunos compañeros, que luego es complicado hacer las ecuaciones. Bueno, imaginen que 10 a la 2 está dividido entre 5 bueno, déjame cambiar aquí el exponente. Voy a poner, me comenta en negativos. Voy a cambiarle el signo de 2. Está elevado a la menos 5, a la menos 10, es más. Imaginen que 10 está elevado a la menos 10 y 5, que es el denominador, está elevado a con signo positivo, a la más 5. Con el exponente positivo. Ahora déjenme convertirlos a exponente, cambiarles el formato para que se vean mejor. Ese 5 lo convierto en superíndice, y ese menos 10 que había colocado aquí, también lo convierto en superíndice para que se entienda mejor. Y hago un poquito más grande la letra, que está muy pequeñita. Ok, me parece que ahí se entiende mejor. Ok, bueno, ahorita regresa al comentario de su compañero Luis. Bueno, decía su compañera, decíamos que por procedimiento, cuando dividimos exponentes, estos se restan. Por ejemplo, aquí tendríamos que tomar menos 10, tendríamos que tomar, déjenme ver si lo puedo colocar por aquí. Voy a concentrarme nada más en los exponentes. Tendríamos que tomar menos 10, y a ese le tendría que restar este que tenemos abajo, que es 5. Y como ven, aquí el menos 10 es negativo, y cuando un negativo se resta con otro negativo, ¿cuál sería el resultado de esta operación? Menos 10 menos 5. ¿Alguien identifica cuál sería el resultado? Se sumarían, comenta su compañero Luis, y prevalecería el que tiene el signo mayor. El número mayor con su signo sería menos 15, ¿de acuerdo? Cuando se confunden un poquito con esto, imagínense la recta numérica. Esa recta numérica yo me acuerdo que la primaria, creo, ya no me acuerdo bien si fue la primera, secundaria, creo que fue la primaria. Incluso mi maestra me la explicaba con ranitas. De verdad me acuerdo, que nos ponía una recta numérica y nos decía, mira, aquí está el 0. Y del lado izquierdo, la ranita salta del lado izquierdo. Y me decía mi maestra, esos son números negativos, también suman. Y cuando la ranita salta del lado derecho, son números positivos. 0 empieza el 1 positivo, el 2, el 3, etcétera. Y del lado negativo sucede igual, pero sería negativo, menos 1, menos 2, menos 3. Hagan de cuenta que estamos así. Imaginen que partimos del lado izquierdo de la recta numérica, partimos del menos 10. Y luego, pues, le podemos sumar, si son positivos, le sumaríamos números a la derecha, pero como son negativos, le seguimos sumando números a la izquierda. Así que sumaríamos otras 5 posiciones a la izquierda. Diría mi maestra, da 5 saltos a la izquierda la ranita. Ya está en el 10, y da otros 5 saltos más a la izquierda, por lo tanto llegaría al lugar menos 15. Yo sé que suena un poquito exagerado el ejemplo, pero créanmelo, que yo llegaba, cuando me confundía, me acuerdo,
decía, me imaginaba la recta, la ranita saltando en la recta. Y hacía, no, pues sí, ya, muy fácil, ¿no? Y así es como, digamos que son como tips para podernos ubicar muy fácilmente. Y podemos jugar con los signos. Igual y el 10 en este caso, imaginen que no fue negativo, que hubiera sido positivo. Y el 5 pues hubiera sido negativo. No pasa nada porque seguimos el ejemplo de la maestra que me decía, mi maestra de la ranita. Y pues igual, tomemos aquí el 10 que es positivo y el 5 vean que por cierto, aquí por procedimiento se restan. Entonces lo que tengo que hacer es ponerle un paréntesis y hacer esto. Este procedimiento de menos, esto en matemática, recuerda, el procedimiento es sumamente importante. El procedimiento me dice que se restan. No puedo decir, es que mira, el de abajo ya trae el signo negativo. Entonces ya nada más lo dejo con negativo. No. Yo lo tengo que pasar en la ecuación con todo y su signo. Pero digamos que por fórmula, yo ya el signo negativo ya lo tengo preescrito. Ya nada más pongo el siguiente número, que es -5, y lo subo o lo coloco con todo y su signo. Y por lo tanto, vean que aquí hay una multiplicación de signos. Primero tengo que hacer las multiplicaciones por reglas matemáticas. ¿Recuerden la orden de las operaciones que veíamos en la semana 1? Bueno, en el video que les compartía, decíamos que empezamos siempre por las multiplicaciones y las divisiones, y después, una vez acabadas todas ellas, vamos con las sumas y restas de los términos en común que se puedan simplificar. Bueno, en este caso, pues tenemos una multiplicación de signos. Y por lo tanto, menos por menos me daría más. Y así quedaría. Vean cómo cambia todo el sentido cuando, cuando seguimos exactamente, digamos, la nomenclatura de lo que vamos a aplicar. Marisela, no sé si con esta parte era lo que me preguntabas exactamente y si quedó claro en su caso. Ok, perfecto. Comentaba su compañero Luis, gracias por dejar claro la conservación de los términos comunes con prioridad, pero me refería a donde llegamos a 3N, o sea, el segundo procedimiento. Bueno, déjenme retomar esta parte. No quiero hacer muy larga la clase, son 9:20, estaba calculado terminar a las 10, así que voy a tratar de apurarme, pero sin dejar de ver los temas, por supuesto. Bueno, ese es su compañero entonces, pero me refería a donde llegamos a 3M, porque se conserva en 1N y en el otro M. Bueno, era por procedimiento. Lo que teníamos que hacer, una vez encontrado el término común, que era 5 por m al cuadrado por n, era ese término común, iba a dividir a toda la ecuación original, que era menos 15m al cuadrado, n al cuadrado, menos. Por cierto, que hay un error de signo, vean que aquí dice menos 15, y no, era 15 positivo. Ahí, bueno, lo tomé literal de un recurso que estaba revisando y no me percaté hasta ahorita, así que ese menos 15 es error, es 15 positivo. Bueno, 15m al cuadrado por n al cuadrado menos, ese sí es correcto, menos 20 por m al cubo por n. Esa es la ecuación original. Tomo la ecuación original y la voy a dividir por ese término en común. Y una forma de hacerlo, les decía, para simplificarnos la vida, es hacerlo parte a parte. Lo que puedo hacer es tomar primero el 15m al cuadrado n al cuadrado y dividirlo entre 5m al cuadrado n. Y una vez que acabe eso, hacer lo mismo con el segundo elemento del numerador. Tomaría menos 20m al cubo n y lo dividiría entre 5m al cuadrado n. Eso es más fácil hacerlo de esa forma. Y por lo tanto, pues una vez que ya empiezo por el primer elemento del numerador, que es 15mn n al cuadrado, y lo voy a dividir entre el de abajo, bueno, pues también lo separo. Empiezo por sus coeficientes, 15 entre 5. Luego, cuando acabo de hacer eso, sigo con m al cuadrado entre m al cuadrado. Luego sigo con el tercer elemento, que es n al cuadrado entre n. Y una vez que acabé, pues me dio 3n. Y lo mismo hice con el segundo elemento del numerador, que es menos 20m al cubo por n. Tomo el coeficiente que es menos 20 y lo divido entre 5. Luego tomo m al cubo y lo divido entre m al cuadrado. Luego tomo n y lo divido entre n. Y finalmente llego al resultado de menos 4m. Una vez que ya tengo esos resultados, los junto. Y ese es el resultado de la división, que sería en nuestro caso 3n menos 4m. Y ya está. Tengo la segunda parte de la factorización, que es la que está dentro del paréntesis, que multiplica a la primera que obtuvimos del término común. Eso fue el procedimiento que seguimos. Coméntame, Luis, si todo bien hasta aquí, si era lo que me preguntabas.
Ok, ¿todo bien? Perfecto. Muy bien, tengo una manita levantada de Guillermo. Adelante, Guillermo. Disculpe, profe, una pregunta. Por ejemplo, si el 5M, o sea, si en vez de la N fuera la X, ¿se podría dividir? Ah, ok, perfecto. No. Bueno, ¿qué pasa si yo quiero, imaginen que fuera, tomemos el primer caso, 15m al cuadrado por n al cuadrado entre 5m al cuadrado por n. Hago el mismo procedimiento, 15 entre 5, m al cuadrado entre m al cuadrado, n al cuadrado entre m. Imaginen que en vez de n es una x, dice su compañero. Es decir, yo podría, la pregunta sería, ¿podría dividir n al cuadrado entre x? La respuesta es no. Tiene que tener términos en común. El resultado de esa división sería n al cuadrado entre 1 sería igual a n al cuadrado. Y luego, pues en caso de la x del denominador, pues igual se dividiría 1 entre la x y el resultado sería 1 entre x. Eso, digamos que así quedaría de forma literal. Por eso es importante encontrar esos términos comunes. Este procedimiento de factorización se basa por eso se llama de términos comunes, porque pues vamos, que esa es la esencia. Sin él, pues pasaría eso que estamos comentando. Se podría hacer, claro, se puede desarrollar el procedimiento, pero normalmente nos quedarían desarrollos de este tipo. No sé si queda clara esa parte. Ah, sí, profe, gracias. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos con otro ejemplo. ¿Qué les parece? Vamos con otro ejemplo y ahora ya no lo voy a hacer tan desarrollado, ya más o menos vimos los pasos, ya los vimos de manera más detallada, pero vean que básicamente aquí viene una de las preguntas que nos hacía su compañero. Ad hoc, a lo que nos comentaba su compañero, que era una pregunta muy válida y muy interesante. Bueno, vamos a él. Nos dice en el ejemplo 2 factorizar el polinomio y ven que aquí nos da 3 elementos. En el anterior era un binomio, en este ya es un trinomio. Y vemos que tenemos el primer elemento. Me voy a saltar de momento a los exponentes para decirlo más rápido. 16ABC, me salto sus exponentes, que resta al segundo elemento, que es 10ABD. Vean que aquí los elementos van cambiando. El primero es ABC, el segundo es AB y luego una D. Ya la D ya no checa con la C. Luego tenemos un tercer elemento que es 12AB. Este AB, pues sí coincide con algunos. Vean que algunos elementos coinciden y otros no coinciden, que es precisamente lo que me comenta su compañero. ¿Se puede hacer? Sí, por supuesto, se puede hacer. Para ello, vamos a seguir el mismo procedimiento. Primero, identificamos las literales comunes, las letras, las variables. No nos interesan sus exponentes ni sus coeficientes, nos interesan las letras. Si son iguales, las tomamos como comunes. En el primer elemento vemos que AB tiene como común del segundo elemento AB y del tercer elemento AB. Eso se repiten en los tres monomios, o en los tres elementos, si queremos llamarlo así. Y ya tenemos. Entonces, vemos que D, ese es un elemento, y C es un elemento extraño, o digamos que no es común. No es común, por lo tanto, eso los descartamos. No tomamos C y no tomamos D. Las demás vimos que sí son comunes en todos, y pues ya los identificamos, es A y B. Y luego tomamos los coeficientes, y vemos que es 16, el primero, el segundo es 10, no nos importa su signo. Recuerden que de momento, para este caso, no nos importa su signo. Y el tercero es 12. Ya los identifiqué y tengo que sacar el máximo común divisor. Bueno, pues de entrada, lo podemos hacer con el procedimiento que vimos o de forma más directa. ¿Qué número mayor puede dividir a 16, a 10 y a 12? 5, por ejemplo, podemos empezar así calculando. Digamos que si del procedimiento que hicimos, 5 divide 16, no divide. 4 divide 16, sí, 4 por 4 es 16. 4 divide a 10, no divide a 10. Por lo tanto, no puedo tomar 4. A ver, 3. 3 divide a 16, no. 3 por 5, 15, no. Así que 3, no. 2. 2 divide a 16, sí. 2 divide a 10, sí. Y 2 divide a 12, sí. Vean que ya lo encontré mucho más práctico, mucho más rápido. Ahorita fue fácil encontrarlo, ese máximo común divisor, pero en ocasiones pues sí nos puede llevar un poco más tiempo dependiendo la complejidad de los números y si son números muy grandes o si son varios elementos, varios coeficientes. Bueno, en ese caso sí, en ocasiones es recomendable hacer todo el procedimiento, pero si no,
con esta sencilla práctica, ir uno por uno y a ver el 5 lo divide el 4, el 3, el 2, y ir viendo hasta que identifiquemos el número que es el máximo, que divide a los tres coeficientes. Bueno, ya vimos que es el 2. Una manera más rápida de hacerlo. Por lo tanto, identifiqué las literales que se repiten, que es A y B, y ya identifiqué el máximo común divisor. Lo que me resta por procedimiento es juntar esos elementos. Tomo el 2, el término común, por lo tanto, es 2, que multiplica a y B. Ya que tengo ese primer procedimiento, tengo que hacer la división. Esa división que ya vimos, la ecuación original, toda esta, ahora la voy a dividir entre este término común, entre este 2AB, perdón. Ok, vamos, aquí tengo un poquito más grande esta parte. Ok, vean. Bueno, estoy viendo si se los explico desde aquí o se los explico desde aquí. Creo que desde aquí se vería mejor. Bueno, empecemos a hacer la división. Vean que ya no voy a hacerlo paso a paso, ya lo puedo hacer más directamente. Voy a tomar el primer elemento de la ecuación original, que es 16a cuadrada por b al cubo por c al cuadrado. Ese lo tomo y lo voy a dividir entre 2ab. Y empiezo con su coeficiente y luego por sus literales, es decir, por sus letras. Así que 16 entre 2, 16 entre 2 es igual a 8. Y vean que aquí está el 8. Como son signos positivos, recuerden que en división y en multiplicación signos iguales es positivo, signos diferentes es negativo, así que es positivo. Ok, ya tengo el primero. Luego tomo a cuadrada y aquí tengo una a. Recuerden que los exponentes se restan. Por lo tanto, a cuadrada es igual a 2 menos 1, es decir, es igual a solita. Porque aquí el primer exponente era 2 y el segundo era 1, el 2 resta el 1 y nos da la unidad. Por lo tanto, nos queda a solita, o con exponente 1, que no se escribe. Luego vamos con el siguiente término común, que es b. b, tomo b al cubo, que es b3, y tengo aquí una b a la 1, elevado a la 1 potencia. Hago lo mismo, tomo el exponente que es 3, le resto la potencia 1, y me queda 3 menos 1 es 2. Por lo que tanto me queda b elevado a la 2, al cuadrado. Y lo que preguntaba el compañero, tengo una c al cuadrado, y aquí no la tengo, porque no fue término en común. Por lo tanto, no hay problema. Como c al cuadrado lo divido entre 1, pues me queda c al cuadrado. O directamente bajo ese término. Ya ni siquiera le hago división, sino lo bajo. Porque, pues bueno, no hay con qué dividirlo, así que lo bajo, total, de igual forma, y ya me queda el resultado de la primera división. Ya hice este. Luego tomo el siguiente elemento. Recuerda, aquí hay un signo de negativo, pero es menos 10 al cubo bd al cubo, entre este elemento término común, 2ab. Hago exactamente lo mismo, empiezo por los signos, menos entre más es menos, 10 entre 2 es igual a 5, a al cubo menos, bueno, hablando de los exponentes, 3 menos 1, que aquí el a tiene un 1, nos da a al cuadrado. Luego b, vean que aquí hay b al 1 y b al 1, y habíamos dicho que un número dividido entre sí mismo, pues es la unidad. Y como es el 1, ya no lo escribimos. Ya no es necesario, porque multiplica el otro número y va a dar lo mismo. Por lo tanto, lo omitimos como vimos en el caso pasado. Así que, pues vean que aquí ya no ponemos a la b. Y d, vean que aquí d a la cubo, aquí no hay término común de d. Por lo tanto, hacemos igual que en el caso pasado, lo bajamos, d al cubo. Y ya acabamos el segundo elemento, su división. Y vamos con el tercero, el último, que es 12ab al cuadrado entre 2ab. Y bueno, empiezo por sus coeficientes, que los dos son positivos, por lo tanto el resultado es positivo, 2 entre 2 es igual a 6, luego a entre a, vean que tienen el mismo exponente, es un número dividido entre sí mismo, por lo tanto se anulan, no ponemos a, y luego la b al cuadrado, que al cuadrado es 2, menos la otra b que su exponente es 1, 2 menos 1 es 1, y nos queda b a la 1. Eso fue el resultado, y ya lo tenemos. Ahora, por lo tanto, déjenme quitarles esta parte. Bueno, déjenme preguntarles. Ya tuvimos el resultado de la división. Este fue 8ab al cuadrado menos c al cuadrado menos 5 al cuadrado por d al cubo más 6b. Y recuerden que este multiplica al elemento común que habíamos determinado anteriormente, que era 2ab. 2ab. 2ab por todo ese resultado es igual a la ecuación original. O dicho de otra forma, la ecuación original queda factorizada con este resultado que acabamos de obtener. Mismo procedimiento,
pero más pasos en este caso porque tuvimos un elemento adicional y además dentro de ese elemento había literales distintas también, que vean que no nos causó ningún problema en realidad.